El millonario tenía solo 2 días de vida. Cuando su funeral apenas comenzaba, una niña apareció con algo imposible. El asalto a la habitación 402. El agua helada resbalaba por la barbilla de Fausto Montenegro, empapando la bata del hospital y ahogando su respiración, ya de por sí artificial. «Trágala, por favor, tienes que tragarla», gritaba una voz infantil, quebrada por el pánico. No era una médica, no era una enfermera, era una niña. No tendría más de 11 años. Llevaba el cabello rubio enredado en nudos sucios, el rostro manchado de hollín y grasa de la calle, y una camiseta marrón tan desgastada que parecía a punto de desintegrarse. Sus manos temblorosas, cubiertas de tierra, apretaban una botella de plástico deformada, vertiendo el líquido desesperadamente en la boca del magnate inconsciente. El agua salpicaba los monitores, manchaba las sábanas blancas y se filtraba peligrosamente por el tubo de oxígeno conectado a su nariz. El caos estalló en la unidad de cuidados intensivos en menos de 3 segundos. ¿Qué demonios significa esto? Quítenla de ahí. El rugido de Osvaldo Altamira rebotó contra las paredes de cristal. Su impecable traje italiano de $5,000 no lograba ocultar la vena que le palpitaba en el cuello. Su rostro, normalmente calculador, estaba desfigurado por un horror absoluto. A su lado, Bárbara Montenegro soltó un alarido, llevándose las manos a la cabeza y arrugando el costoso pañuelo de seda que cubría su cabello. «Está matando a mi hermano. Guardias, por el amor de Dios». Retrocedió torpemente sobre sus tacones de diseñador, chocando contra los ejecutivos que observaban la escena paralizados por la incredulidad. La niña no se inmutó. Sus ojos, enormes y enrojecidos, estaban clavados en el rostro pálido y casi cadavérico de Fausto. «Despierta, me lo prometiste. Bebe el agua». Sollozaba mientras empujaba el pico de la botella entre los labios resecos del millonario. De pronto, las máquinas comenzaron a emitir una cacofonía ensordecedora. Luces rojas parpadeaban con furia. El monitor cardíaco, que hasta hacía un momento marcaba un ritmo débil pero constante, empezó a mostrar picos erráticos. Fausto Montenegro, el hombre que controlaba la mitad de las industrias acereras de Monterrey, comenzó a convulsionar. Sus manos se aferraron a las sábanas con una fuerza sobrehumana. Sus ojos se abrieron de golpe, en blanco, buscando un aire que no llegaba. «Se está ahogando». Rugió Osvaldo. Se lanzó hacia adelante y agarró a la niña por el brazo con brutalidad, clavando los dedos en su piel frágil. «Suéltalo, rata de alcantarilla». «No, déjame. Tiene que tomarla toda», chilló Alondra, pateando el aire, retorciéndose como un animal acorralado. A pesar del tirón violento, se aferró con una mano a la barandilla de la cama mientras con la otra intentaba vaciar la botella. 2 guardias irrumpieron en la habitación, derribando un carrito de medicamentos en su prisa. Jeringas y frascos rodaron por el suelo reluciente. «Sáquenla de aquí. Arrójenla a la calle. Llamen a la policía», escupía Bárbara, señalando a la niña como si fuera un demonio. «Miren lo que le ha hecho». Los guardias levantaron a Alondra en peso. Su grito desgarrador heló la sangre de todos. «La botella. No dejen que se caiga». El envase resbaló de sus dedos sucios. Cayó en cámara lenta. Rebotó contra el borde de la cama y derramó las últimas gotas de líquido transparente sobre las baldosas impecables. En ese mismo instante, el cuerpo de Fausto dejó de convulsionar. Se desplomó pesadamente sobre el colchón. El pitido errático del monitor se convirtió en un zumbido largo, agudo y continuo. Una línea recta, verde y brillante atravesó la pantalla. El silencio en la habitación 402 fue absoluto. Solo el sonido plano del monitor y los gritos lejanos de Alondra luchando en el pasillo rompían el aire. Bárbara se cubrió la boca, fingiendo un sollozo ahogado. Pero, por encima de sus manos, sus ojos buscaron los de Osvaldo. Osvaldo se acomodó los puños de la camisa. Soltó un suspiro casi imperceptible. Miró el cuerpo sin vida de su cuñado. No había lágrimas en su rostro. Solo el brillo frío de quien acaba de ganar la lotería. «Se acabó», murmuró con voz grave, asegurándose de sonar devastado. «El gigante ha caído». Lo que ninguno de los 2 buitres notó, cegados por la avaricia y el sonido del monitor en cero, fue que bajo la sábana empapada los dedos de Fausto se habían cerrado lentamente en un puño. La sentencia de las 48 horas. 2 días antes. El aire acondicionado de la sala VIP del Hospital San Roberto estaba a temperatura glacial, pero Osvaldo Altamira sudaba. Caminaba de un lado a otro,
golpeando la punta de sus zapatos italianos contra el mármol, mientras Bárbara revisaba su teléfono con una indiferencia inquietante. La puerta de madera de caoba se abrió. El doctor Salazar entró. Su bata blanca estaba impecable, pero su rostro reflejaba el peso de una condena. Llevaba una carpeta metálica en las manos. Cerró la puerta tras de sí. Los miró fijamente. No voy a darles rodeos, dijo el médico, con una voz que cortó el silencio como una navaja. El colapso en la junta de accionistas no fue por estrés. Los análisis toxicológicos y los escáneres fueron concluyentes. Fausto tenía una falla hepática y renal fulminante. Agresiva. Implacable. Nunca el doctor Salazar había visto algo avanzar con semejante velocidad. Bárbara bloqueó la pantalla de su teléfono y lo dejó con suavidad sobre la mesa de cristal. En cuestión de segundos, adoptó una expresión de consternación perfectamente ensayada. ¿Qué está diciendo, doctor?, preguntó, llevando una mano a su pecho cubierto de diamantes. Mi hermano es un roble. Hace deporte, se cuida. Esto es imposible. Debe existir un tratamiento. Exijo que traigan a los mejores especialistas de Houston. El dinero no es problema. El doctor negó lentamente con la cabeza. No hay tiempo para traslados, señora Montenegro. Los órganos de Fausto se están apagando en cadena. Su corazón está realizando un esfuerzo masivo para bombear sangre intoxicada. Lo hemos inducido a un coma para evitarle dolor, pero el daño es irreversible. Osvaldo se detuvo en seco. Se acercó al médico, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Sus ojos eran dos pozos oscuros, fríos y calculadores. Dígame números, Salazar. Odio la poesía médica. ¿Cuánto tiempo le queda a mi cuñado? El doctor sostuvo la mirada sin titubear. 48 horas. Como máximo. Y estoy siendo optimista. Lo lamento profundamente. Asintió con gravedad y salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic suave. El silencio se instaló durante 10 largos segundos. Solo se escuchaban los pasos del médico alejándose por el pasillo. Entonces, la postura compungida de Bárbara se evaporó. Suspiró, se dejó caer en el sofá de cuero blanco y cruzó las piernas, revelando la suela roja de sus zapatos. 48 horas, murmuró, mientras una media sonrisa se dibujaba en sus labios carmesí. Dios mío, Osvaldo, por fin. Pensé que este momento no llegaría nunca. El infeliz iba a enterrarnos a nosotros primero. Osvaldo no sonrió. Su rostro era una máscara de tensión estratégica. Se acercó al ventanal que dominaba la ciudad de Monterrey. A lo lejos, las chimeneas de las fundidoras de acero de Fausto escupían humo hacia el cielo gris. El imperio. No celebres todavía, Bárbara, gruñó, sacando su teléfono del bolsillo interior del saco. Fausto está muriendo, sí, pero la transición en la junta directiva no está lista. Si muere hoy, las acciones caerán en picada al amanecer. Necesito tiempo para congelar las cuentas de inversión antes de que los accionistas minoritarios entren en pánico. Bárbara soltó una risa seca, sin humor. Relegate, eres el vicepresidente. Yo soy su única sangre viva. Todo pasa a nosotros por defecto. No tiene esposa. No tiene hijos. No tiene a nadie más que a su adorada y paciente familia. Se inclinó hacia atrás con despreocupación. Voy a vender esa mansión en San Pedro apenas terminemos el novenario. Siempre odié los muebles anticuados que eligió. Osvaldo estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró en su mano. Llamada entrante. Número privado. Contestó sin dejar de mirar a Bárbara, con el ceño fruncido. Habla Altamira. La voz al otro lado era rasposa, formal y completamente carente de emoción. Era licenciado Villagrán, notario personal y sombra legal de Fausto Montenegro durante más de 30 años. Señor Altamira, lamento la situación médica de don Fausto. Sin embargo, mi obligación legal me exige comunicarme de inmediato. Osvaldo exhaló con impaciencia. Villagrán, no es el momento. Estamos lidiando con una tragedia familiar. Llame la próxima semana. Me temo que debe ser ahora, señor Altamira, insistió el notario, elevando ligeramente el tono. Especialmente considerando lo que ocurrió ayer por la tarde. Osvaldo se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué ocurrió ayer por la tarde?, preguntó con voz más baja. Bárbara notó el cambio inmediato y se enderezó en el sofá, alerta como una serpiente. Ayer, a las 6 de la tarde, horas antes de su colapso, don Fausto me citó en su despacho privado.
continuó el notario, cada palabra cayendo como una piedra. Ejecutó una modificación total e irrevocable de su testamento. La versión anterior quedó anulada. El teléfono casi resbaló de la mano sudorosa de Osvaldo. ¿De qué modificación está hablando? Siseó, alejándose instintivamente de Bárbara mientras bajaba la voz. Yo soy el albacea. Yo soy el heredero principal de las acciones operativas. Él me lo prometió. Usted ya no es el albacea, señor Altamira. Ni la señora Bárbara es la heredera universal. La voz del notario era gélida. Impeccable. Unquestionable. Don Fausto dejó instrucciones extremadamente específicas. El 95% de sus bienes, cuentas bancarias, propiedades y el paquete mayoritario de acciones de Montenegro Steel se encuentran ahora en un fideicomiso ciego. Eso es ilegal. Estaba mentalmente incapacitado. Lo impugnaré en la corte antes de que su cuerpo se enfríe. Osvaldo perdió por completo los estribos y golpeó el ventanal con el puño cerrado. El cristal vibró, pero no cedió. Bárbara se puso de pie de un salto, pálida como el papel. ¿Quién es el beneficiario? ¿Villagrán? Scipio Osvaldo. Dime qué nombre puso ese viejo infeliz en el papel. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El sonido seco de un documento desplegándose. Ese es el detalle, señor Altamira. Ah, no. No juegue conmigo, rugió Osvaldo. Le leo textualmente la cláusula séptima, redactada y firmada por su cuñado. Continuó el notario con frialdad. Mi fortuna total y el control absoluto de mi legado serán entregados únicamente a la persona que posea la prueba física de la promesa que hice en el Puente de la Unidad hace 15 años. Quien presente dicha prueba en mi funeral será mi único y legítimo heredero. Si nadie lo hace, el imperio será liquidado y el dinero donado íntegramente a la caridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué prueba? ¿De qué maldito puente está hablando? Susurró Osvaldo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No dispongo de esa información, señor. Mi deber es leer el testamento al finalizar el sepelio y verificar la prueba, si alguien se presenta con ella. Buenas tardes. La llamada se cortó. Osvaldo bajó el teléfono lentamente y miró a Bárbara. La máscara de la alta sociedad había desaparecido de su rostro. Solo quedaba el terror desnudo de quien está a punto de perderlo todo. ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Qué te dijo? Exigió ella, clavándole las uñas en el brazo. Habla. Fausto nos sacó del testamento, murmuró él, con los ojos inyectados en sangre. Cambió todo ayer. Va a entregarle el imperio a un desconocido, a alguien que tenga una prueba. Bárbara retrocedió y tropezó con la mesa de cristal. No, no puede hacer esto. Hemos esperado demasiado. Yo sacrifiqué mi vida por esta familia. Su voz se quebró, elevándose hasta convertirse en un chillido histérico. Tiene que estar drogado. Los médicos dijeron que su cerebro está intoxicado. Calais, gritó Osvaldo, sujetándola por los hombros y sacudiéndola con violencia. ¿Escuchan bien, Bárbara? Nadie puede saber esto. Nadie. Tenemos menos de 48 horas antes de que muera, y llegue el funeral. Los ojos de Osvaldo se oscurecieron con una determinación peligrosa. El empresario refinado había desaparecido. En su lugar emergía el depredador. No sé qué es esa prueba. No sé a quién demonios está esperando Fausto, siseó, acercando su rostro al de ella. Pero sea quien sea la persona que intente acercarse al ataúd de tu hermano, la vamos a destruir. Hizo una pausa. Nadie nos va a robar esta empresa. Mientras Osvaldo Altamira declaraba la guerra en el frío hospital privado, a 15 kilómetros de distancia, bajo el sol abrasador de un semáforo en el centro de Monterrey, una niña rubia de rostro sucio limpiaba el parabrisas de un automóvil. En el bolsillo de su pantalón roído guardaba una botella de plástico deformada. Y en su mente resonaba una sola dirección: Hospital San Roberto. Habitation 402. El reloj había comenzado a correr. El testamento estaba bajo llave. De pronto, el cristal de una copa de coñac estalló contra una pared revestida en caoba, salpicando un tapiz persa con un líquido que costaba más que el salario anual de cualquiera de los empleados de Montenegro Steel. La guerra por el imperio acababa de comenzar. Tiene que estar aquí. Busca bien, sea lo que sea. Rugió Osvaldo Altamira, pateando los restos de cristal con la punta de su zapato italiano. El despacho privado de Fausto Montenegro, en el corazón de su impenetrable mansión en San Pedro Garza García, parecía haber sido arrasado por un huracán. Los pesados libros de derecho corporativo y finanzas internacionales yacían desparramados por el suelo,
muchos con las páginas arrancadas. Los cajones del escritorio de roble macizo habían sido vaciados con violencia, sus contenidos esparcidos como si alguien hubiese buscado un tesoro enterrado entre papeles. Bárbara Montenegro, con el maquillaje, corrido por el sudor y la desesperación, lanzaba al suelo fajos de documentos, carpetas bancarias y contratos. Sus manos temblorosas, cubiertas de anillos de diamantes, rebuscaban ciegamente entre los papeles. «No hay nada, Osvaldo. Nada», chilló con la voz quebrada. «Solo reportes trimestrales, actas de la Junta. No hay ninguna mención a un puente ni a ninguna promesa». Se dejó caer de rodillas sobre los documentos esparcidos, tirando del cuello de su blusa de seda como si le faltara el aire. «Nos va a dejar en la calle, a nosotros, su propia sangre». Osvaldo respiraba con dificultad. Sus ojos oscuros y hundidos recorrían las paredes de la biblioteca, examinando cada centímetro en busca de una caja fuerte oculta, un panel falso, cualquier compartimento secreto que guardara lo que Fausto había protegido durante 15 años. El reloj no se detenía. 36 horas desde el diagnóstico. Fausto seguía en coma en el hospital. El tiempo se escurría como arena entre los dedos. Osvaldo tomó una pesada estatua de bronce del escritorio. Un toro salvaje, símbolo del mercado alcista. La sostuvo con ambas manos y caminó hacia un archivero metálico cerrado con llave en la esquina del despacho. «Si ese anciano infeliz cree que voy a permitir que un bastardo o una amante del pasado venga a reclamar mi silla en el consejo, está muy equivocado», siseó. Con un golpe brutal, descargó la estatua contra la cerradura. El metal crujió y cedió. Tiró del cajón con tanta fuerza que casi lo arrancó de sus rieles. Dentro no había lingotes de oro, ni chequeras ocultas, ni bonos al portador. Solo una vieja caja de zapatos, atada con un cordón de cuero negro. Bárbara se levantó apresuradamente, casi tropezando, y empujó a Osvaldo para ver mejor. «¿Qué es eso? Ábrela, rápido», exigió, con la voz aguda por la histeria. Osvaldo rompió el cordón con un tirón seco y levantó la tapa. El silencio cayó como una losa sobre el lujoso despacho. Ambos se quedaron mirando el contenido, sintiendo el pulso L. Ninguna prueba evidente. No había joyas, ni documentos notariales, ni objetos de valor. Solo cartas. Decenas de sobres amarillentos, cerrados, sin remitente. Todos llevaban la misma dirección escrita a mano con la impecable caligrafía de Fausto, Teresa Quiroga, Colonia Independencia. Y debajo de las cartas, una fotografía desgastada por el tiempo. Osvaldo la tomó con dedos rígidos. En la imagen, un Fausto Montenegro mucho más joven, sin trajes a medida ni expresión severa, sonreía de forma genuina. A su lado, abrazada a él, había una mujer de cabello negro azabache, vestida con ropa humilde, pero con una mirada ardiente, llena de fuerza. Una mirada que no pertenecía a alguien que suplicara, sino a alguien que exigía. Detrás de ellos se alzaba la inconfundible estructura del puente de la Unidad de Monterrey, recién construido. «Teresa Quiroga», susurró Bárbara, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. «Me acuerdo de ella. Era una muerta de hambre, una obrera de la línea de ensamblaje. Mi padre la echó a la calle cuando se enteró de que Fausto quería casarse con ella. La odiaba. Nos juró que la había olvidado». Osvaldo estrujó la fotografía en su puño, arrugando los rostros sonrientes hasta convertirlos en una bola de papel inservible. Su mandíbula se tensó con una furia fría y calculadora. Nunca la olvidó. Y la prueba de esa promesa la tiene ella, o alguien de su asquerosa sangre. Escupió, arrojando la bola al rincón del despacho. Sus ojos brillaron con una chispa peligrosa. El testamento dice que alguien se presentará en el funeral. Eso significa que saben que Fausto está muriendo, o están a punto de enterarse. Se dio la vuelta y caminó hacia el teléfono sobre el escritorio destrozado. Marcó un número con violencia y esperó apenas 2 tonos antes de que respondieran. «Gómez», ladró Osvaldo, dirigiéndose al jefe de seguridad de Montenegro Steel, un exmilitar famoso por su absoluta falta de escrúpulos. «Quiero un cerco total en el Hospital San Roberto ahora mismo». «Señor Altamira, ya tenemos 2 guardias en el pasillo del 4º piso», respondió la voz ronca al otro lado. «He dicho un cerco total, imbécil», rugió Osvaldo, golpeando la mesa con el puño. «Quiero hombres en las entradas principales, en el área de carga, en las escaleras de emergencia y hasta en los ductos de ventilación si es necesario.
Nadie que no sea yo, Bárbara o el equipo médico entra al piso de Fausto. Hizo una pausa. Su voz bajó a un tono más oscuro. Si ves a una mujer llamada Teresa Quiroga, o a cualquier persona que no luzca como si pudiera pagar ese hospital, las sacas a patadas. Y si se resisten, déjalos incapacitados y tíralos en la carretera a Saltillo. Fui claro, señor. Cristalino, señor. Refuerzo la seguridad ahora mismo. Nadie se acercará a la habitación 402. Osvaldo colgó, respirando agitadamente. Miró a Bárbara. En sus ojos se reflejaba el mismo pánico feroz que en los suyos. Nadie le va a robar esta empresa a la familia Montenegro, sentenció, ajustándose los puños de la camisa arrugada. El viejo morirá solo en esa cama. Y cuando lo enterremos, el testamento no valdrá nada, porque nadie habrá presentado esa estúpida prueba. Se acercó al ventanal y observó la ciudad extendiéndose bajo el cielo gris. Nosotros somos los dueños de Monterrey. Lo que la maquinaria de seguridad y los millones de Osvaldo Altamira no podían calcular era que el peligro más letal para su imperio de acero no llegaría en forma de un ejército de abogados ni de una amante vengativa. Llegaría en forma de unos tenis desgastados corriendo sobre el asfalto ardiente de la ciudad. La niña del semáforo. El calor en la avenida Constitución era sofocante. Rebotaba contra el concreto y distorsionaba el aire sobre los cofres de los autos detenidos en el tráfico del mediodía. El ruido de los motores, los claxones impacientes y el humo denso de los mofles creaban un infierno urbano. Alondra corría entre el mar de metal. No pesaba más de 30 kilos. Su camiseta marrón le quedaba enorme, colgando sobre unos pantalones de mezclilla cortados a la altura de las rodillas, manchados de grasa y lodo seco. Sus tenis no tenían cordones. El izquierdo tenía un agujero tan grande en la suela que sentía el pavimento quemarle la planta del pie en cada paso. Limpia brisas, joven. Le dejo el vidrio como nuevo. Gritaba, golpeando suavemente las ventanillas con un trapo húmedo. Pero hoy no miraba a los conductores. Hoy miraba el horizonte. En su bolsillo, la botella de plástico deformada golpeaba contra su pierna mientras corría. Y en su mente solo resonaban dos palabras. Habitación 402. El tiempo se estaba acabando. Patrón, se lo dejo brillando. Gritó con la voz rasposa por el polvo, arrojando un chorro de agua jabonosa sobre el parabrisas de una camioneta Mercedes-Benz de modelo reciente. El conductor, un hombre trajeado que hablaba por celular, tocó el claxon con furia y activó los limpiaparabrisas a máxima velocidad, haciendo un gesto de asco para ahuyentarla. Alondra saltó hacia atrás justo antes de que la camioneta acelerara, casi pasándole por encima de los pies. No le importó. No tenía tiempo para ofenderse. No tenía tiempo para nada. Retrocedió hacia el camellón central, esquivando una motocicleta que le rozó el hombro. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra seca, bajo el único árbol raquítico de la avenida. Respiraba con dificultad. El pecho le subía y bajaba con violencia. Metió la mano sucia y temblorosa en el bolsillo profundo de su pantalón. Sus dedos se cerraron alrededor del plástico crujiente. Sacó la botella. Era un envase viejo, deformado, sin etiqueta. El tapón estaba rayado y mal enroscado. Dentro, el líquido transparente se agitaba. A simple vista era solo agua. Agua de la llave, quizá de algún bebedero público. Pero para Alondra era el objeto más valioso del universo. La apretó contra su pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón golpeando el plástico. Falta poco, te lo prometo, falta poco, murmuró a la botella, con una intensidad febril en sus ojos enrojecidos. De pronto, una sombra la cubrió. Dame eso, escuincla. Me estoy muriendo de sed, gruñó una voz ronca detrás de ella. Alondra giró sobre sus rodillas. Era el tuerto, un vagabundo enorme y violento que controlaba esa intersección. Conocido por robarles las monedas a los niños que trabajaban en los semáforos. Sus ojos amarillentos estaban fijos en la botella. Extendió una mano enorme, cubierta de costras y mugre. Alondra no dudó ni un microsegundo. No lloró. No suplicó. Guardó la botella bajo su camiseta, la apretó contra el abdomen y se puso de pie de un salto, retrocediendo hacia el flujo de autos. No es para ti. No la toques, gritó, mostrando los dientes como un animal acorralado. Te dije que me la des, rata, gruñó el hombre, lanzándose hacia ella con pesadez. Alondra giró y corrió. Se lanzó hacia la avenida, pasando a centímetros de parachoques de un camión de carga que frenó en seco,
haciendo chillar los frenos de aire. El conductor gritó insultos por la ventana, pero ella ya estaba del otro lado, saltando la barrera metálica y cayendo con fuerza sobre el pavimento de la calle lateral. Se raspó los codos y las rodillas. La sangre brotó fresca, mezclándose con el polvo. Pero sus manos, sus pequeñas manos magulladas, nunca soltaron la botella escondida bajo la camisa. Estaba intacta, ni una sola gota derramada. Se levantó rengueando, ignorando el ardor en las piernas. Miró el enorme reloj digital en lo alto de un edificio corporativo cercano. Faltaban pocos minutos para la 1 de la tarde. Tenía que llegar. Era hoy. Solo tenía hoy. Corrió hacia la estación de metro Padre Miev. Bajó las escaleras de concreto de 2 en 2. Al llegar a los torniquetes, vio a los guardias uniformados revisando bolsos. Alondra sabía que, si la veían cubierta de tierra, sangre y sin un centavo, la sacarían de allí sin contemplaciones. Se agachó detrás de una máquina expendedora averiada y esperó. Su mirada era precisa, calculadora. Estudiaba los movimientos de los guardias, el flujo de oficinistas trajeados y estudiantes que pasaban sus tarjetas por los sensores. Cuando un grupo grande pasó riendo y empujándose, Alondra se deslizó por el suelo y se arrastró por debajo del brazo del torniquete, aprovechando el punto ciego del guardia. Corrió hacia el andén. Las puertas naranjas del vagón comenzaron a cerrarse con un siseo neumático. Se escabulló dentro en el último segundo. El tren arrancó. Y mientras el aire frío del vagón golpeaba su rostro sudoroso, Alondra volvió a apretar la botella contra su pecho. Habitation 402. Faltaba poco. Muy poco. El aire acondicionado del vagón la golpeó como una bofetada helada. El contraste con el calor exterior la hizo temblar. Los pasajeros, habitantes de la zona rica de la ciudad, vestidos con ropa impecable, se apartaron de ella de inmediato. Una mujer abrazó su bolso de diseñador contra el pecho, mirándola con una mezcla de lástima y desprecio. Un hombre de traje arrugó la nariz ante el olor a asfalto ardiente y sudor que emanaba de la niña. Alondra no vio el desprecio. No le importó la sangre que le escurría por la pierna. Caminó hasta el rincón más oscuro del vagón. Se sentó en el suelo metálico y encogió las rodillas contra el pecho. Volvió a sacar la botella. Observó el agua moverse lentamente dentro del plástico deformado. Una lágrima solitaria, pesada, cargada con una madurez que ningún niño debería poseer, rodó por su mejilla sucia, dejando un surco limpio en la piel. «Resiste, por favor, viejo terco, resiste», susurró, cerrando los ojos con tanta fuerza que le dolieron. Media hora después, las puertas del metro se abrieron en la estación Valle Oriente, la zona más exclusiva y blindada de Monterrey. Alondra salió a la superficie. El imponente Hospital San Roberto se alzó ante ella, una estructura intimidante de cristal templado, acero inoxidable y mármol blanco, rodeada de palmeras perfectamente podadas y vehículos de lujo estacionados en la bahía principal. Caminó hacia la entrada de urgencias. Desde la acera de enfrente notó que algo no estaba bien. No había el movimiento habitual de camilleros ni enfermeras pidiendo paso. En su lugar, hombres corpulentos con trajes negros, radios y audífonos en espiral custodiaban cada puerta automática de cristal. Sus miradas patrullaban el área como lobos protegiendo su territorio. Eran los hombres de Osvaldo. El cerco. Alondra se escondió detrás de un buzón abandonado en la esquina. Su respiración se aceleró. Eran demasiados. Montañas de músculo comparadas con su cuerpo frágil. Si intentaba cruzar por la entrada principal, no duraría ni 3 segundos antes de que la arrojaran al asfalto y le arrebataran la botella. Su mirada, entrenada por la supervivencia callejera, comenzó a escanear el edificio. No miró las puertas de cristal. Miró hacia abajo, hacia el callejón lateral. Un camión de lavandería industrial daba reversa hacia una rampa de concreto. Un empleado con overol azul descargaba enormes carros de lona llenos de sábanas sucias. La entrada de servicio. Alondra volvió a guardar la botella bajo la ropa, la apretó contra su vientre plano y hambriento, y apretó los dientes. Sus ojos cambiaron. Se volvieron fríos. Calculadors. Determinados. Ya no era la niña que limpiaba parabrisas. Era un soldado con una única misión. Habitación 402, murmuró para sí. Y como una sombra entre el humo de los escapes, corrió hacia el callejón, dispuesta a iniciar el asalto que cambiaría el destino del Imperio Montenegro para siempre. Porque a veces un imperio no cae por una guerra, cae por un secreto.
El secreto del pañuelo de seda. 3 gotas. Solo 3 gotas cristalinas e inodoras. Eso era todo lo que se necesitaba para derribar a un titán. 72 horas antes de que la línea de monitor cardíaco se volviera plana en el hospital, el despacho principal de Montenegro Steel vibraba bajo los gritos de Fausto. El hombre, de 60 años pero con la energía de un toro de lidia, arrojó una gruesa carpeta de auditoría contra el pecho de Osvaldo Altamira. Los papeles volaron por el aire como confeti fúnebre. «Eres un parásito incompetente, Osvaldo», rugió Fausto, apoyando ambas manos sobre el escritorio de caoba e inclinándose hacia adelante, como si estuviera a punto de devorar a su cuñado. $30 millones desviados en el proyecto de la refinería. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? ¿Pensaste que mis auditores son tan estúpidos como tú? Osvaldo retrocedió, Polito, tragando saliva. Fausto, por favor. Los costos de los materiales de importación subieron. Yo solo intenté cuadrar las cuentas para que la Junta no entrara en pánico. No me mientas en mi propia oficina. El puñetazo de Fausto contra la madera hizo temblar los vasos de cristal del carrito de bebidas. Has estado sangrando a esta empresa durante años para pagar tus deudas de juego en Macao. Te he tolerado porque eres el marido de mi hermana. Pero esto se acabó. Estás fuera. Hoy mismo preparo tu renuncia. Y da gracias si no te meto a la cárcel antes del fin de semana. Bárbara Montenegro, sentada en un sillón de cuero en la esquina del despacho, se puso de pie con calma. Su rostro, tensado por cirugías impecables, no mostraba miedo. Solo una frialdad absoluta. Al cuello llevaba su característico pañuelo de seda italiana, estampado con flores. Óscares. Fausto, hermano, te va a dar un infarto. Cálmate, por favor, dijo con voz medida mientras se acercaba al carrito de bebidas. Estás alterado. Déjame servirte tu whisky. Tienes la presión por las nubes. No me hables con ese tono de madre abnegada. Bárbara, ladró él, aflojándose el nudo de la corbata, rojo de furia y respirando con dificultad. Sé perfectamente que tú sabías de esto. Ambos son unas sanguijuelas. Se les acabó la mina de oro a los dos. Bárbara le dio la espalda. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo. Era pura adrenalina. Con movimientos precisos, deslizó los dedos hacia el nudo de su pañuelo. Oculto entre los pliegues de la seda había un frasco diminuto de cristal, del tamaño de una uña. Sin etiqueta. Lo había conseguido 3 meses atrás en el mercado negro de Europa del Este por una cifra obscena. Un compuesto sintético diseñado para burlar exámenes toxicológicos estándar y simular una falla hepática fulminante. El plan original era administrarlo en dosis pequeñas durante un año. Pero el despido inminente lo cambiaba todo. Tenía que ser ahora. Una dosis masiva. Definitiva. Irreversible. Destapó el frasco con un movimiento casi imperceptible. Sirvió el whisky escocés de 30 años en un vaso de cristal tallado y vertió el contenido completo. El líquido se mezcló con el ámbar del alcohol sin burbujas, sin alterar el color, sin dejar rastro. Volvió a ocultar el frasco vacío en el pañuelo y se giró con una sonrisa perfectamente ensayada. Tienes razón, Fausto. Osvaldo cometió un error imperdonable. Lo arreglaremos. Pero primero bebe. Necesitas bajar las pulsaciones antes de tu reunión con el banco. Extendió la mano para entregarle el vaso. Fausto se lo arrebató con brusquedad. Su respiración era áspera. Miró a Osvaldo con desprecio, levantó el vaso y lo vació de un solo trago. Golpeó el cristal vacío contra la mesa. Quiero sus oficinas vacías antes de que el sol se ponga, sentenció, dándose la vuelta para mirar por el ventanal hacia las chimeneas de su fábrica. No pasaron ni 20 segundos. Fausto se llevó una mano al estómago. Un gemido bajo, casi animal, escapó de sus labios. La carpeta que sostenía cayó al suelo. Sus piernas cedieron. Se desplomó contra el cristal blindado y luego cayó pesadamente sobre la alfombra. Su cuerpo comenzó a sacudirse con violencia. Se llevó las manos a la garganta, los ojos desorbitados, la respiración quebrada. Osvaldo dio un salto hacia adelante, presa del pánico. «Dios mío, llamaré a emergencias», gritó, sacando el teléfono con manos torpes. «Détente». La voz de Bárbara cortó el aire como un látigo. Osvaldo se quedó inmóvil, el teléfono suspendido a medio camino de su oído. Miró a su esposa. Bárbara permanecía de pie, immovable, observando cómo su propio hermano se retorcía en el suelo.
sin una sola sombra de arrepentimiento en el rostro. Here is the corrected and rewritten passage with punctuation fixes, typo corrections, and improved flow, asfixiándoos con su propia saliva. ¿Qué hiciste, Bárbara?, susurró Osvaldo, horrorizado, dándose cuenta finalmente de lo que acababa de presenciar. Bárbara se ajustó el pañuelo de seda en el cuello con una calma escalofriante. Miró el reloj de oro en su muñeca izquierda. ¿Lo que tenía que hacer para salvar nuestro patrimonio?, respondió ella, sin apartar la mirada del cuerpo agónico de Fausto. Si llamamos ahora, le harán un lavado de estómago y nos destruirá. Fausto rasguñaba la alfombra. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaron el rostro de su hermana, suplicando ayuda en silencio, mientras sus órganos internos comenzaban a quemarse desde adentro. «Espera 2 minutos, Osvaldo», ordenó Bárbara con una frialdad demoníaca, cruzándose de brazos mientras escuchaba los estertores de muerte de su propia sangre. «¿Qué? El veneno haga su trabajo. 2 minutos más y seremos los dueños de Monterrey». El monitor en ceros. El zumbido agudo y sostenido del monitor cardíaco devolvió a la habitación 402 a la pesadilla del presente. La línea recta color verde brillaba en la pantalla como una sentencia definitiva. Fausto Montenegro acababa de colapsar tras tragar el agua que la niña rubia le había obligado a beber. Su cuerpo yacía inerte sobre las sábanas empapadas. Código azul. Daich. Código azul. Código azul. Rugió el doctor Salazar irrumpiendo por las puertas dobles de la unidad de cuidados intensivos, seguido por un equipo de 4 enfermeros que empujaban un carro de paros cardíacos a toda velocidad. El caos se multiplicó. Los enfermeros apartaron a empujones a Osvaldo y a Bárbara. «Sáquenla de aquí. Destruyan a esa mocosa», ladraba Osvaldo hacia los guardias de seguridad, con el rostro rojo de ira, señalando a Alondra, que se resistía como un gato salvaje en brazos de los 2 hombres gigantescos. «Ya se la tomó. Ya se la tomó», gritaba Alondra con la voz desgarrada, las lágrimas limpiando caminos de lodo en sus mejillas sucias. No miraba a los guardias que le retorcían los brazos. Sus ojos seguían fijos en el cuerpo sin vida de Fausto. Uno de los guardias, un hombre con una cicatriz en la ceja, le tapó la boca con su mano enguantada y la levantó en vilo, arrastrándola hacia el pasillo trasero. Las puertas dobles se cerraron de golpe, silenciando los gritos de la niña, pero dejando atrás el pandemonio médico. El doctor Salazar se trepó literalmente sobre la cama de Fausto. Colocó ambas manos sobre el pecho del magnate y comenzó a realizar compresiones torácicas con una brutalidad desesperada. El sonido sordo del cartílago y las costillas cediendo bajo la presión resonó en la habitación, un sonido horrendo que hizo a Bárbara cubrirse los oídos con fingido horror. 1 miligramo de adrenalina directo a la vía central, gritó Salazar, sudando a mares, sin detener las compresiones. «Carguen las palas a 200 joules». Una enfermera desgarró la bata empapada de Fausto, dejando su pecho pálido y velludo al descubierto. Otra aplicó un gel espeso sobre las palas metálicas del desfibrilador. «Cargado a 200», anunció la enfermera. «Despejen». Salazar apartó las manos. Las palas golpearon el pecho de Fausto. El cuerpo del millonario se arqueó violentamente sobre la cama. Un espasmo eléctrico que lo levantó 15 centímetros de colchón antes de volver a caer como un saco de plomo. Todos miraron la pantalla. Línea plana. Ni un solo salto eléctrico, ni un solo latido. «Carwin a 300», ordenó Salazar volviendo a las compresiones. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. El sudor le caía por la frente, goteando sobre el rostro inerte de Fausto. Otra dosis de adrenalina. En la esquina de la habitación, Bárbara se aferró al brazo de Osvaldo. Lloraba a gritos, un espectáculo teatral perfecto para las cámaras de seguridad y el personal médico. Pero bajo el llanto, sus uñas se clavaban en el antebrazo de su esposo con una fuerza victoriosa. «Giris de querectida and ririten pasig». Osvaldo miraba la escena con los labios apretados en una línea fina, calculando mentalmente a qué hora abriría la bolsa de valores a la mañana siguiente. 300 joules listos. Despejen. Un segundo impacto, mucho más violento. Las máquinas a los lados de la cama pitaron alarmadas. El cuerpo de Fausto se sacudió con una fuerza espantosa, pero cuando cayó de nuevo, la flacidez de la muerte era innegable. Su piel, antes pálida, comenzaba a adquirir un tono ceroso y grisáceo. La enfermera miró al doctor Salazar y negó con la cabeza lentamente. «Doctor, no hay pulso carotídeo. Las pupilas están dilatadas y fijas».
No hay respuesta neurológica, susurró la mujer. Retrocediendo un paso, Salazar se quedó inmóvil, sosteniendo las palas del desfibrilador en el aire. El peso de la derrota médica cayó sobre sus hombros. Miró el cuerpo de Fausto Montenegro, el hombre más poderoso de la ciudad, derrotado por una falla multiorgánica que ninguna ciencia pudo detener. Bajó las palas, respiró hondo y miró el reloj digital clavado en la pared. Suspendan las maniobras, ordenó Salazar con la voz apagada, vaciándose de energía. Hora del deceso, la 1 de la tarde, con 14 minutos. Osvaldo bajó la cabeza cubriéndose los ojos con una mano, ocultando la sonrisa gélida que amenazaba con romper su fachada de dolor. Lo habían logrado. El viejo estaba muerto, y la niña de la calle, sea quien fuera o de dónde hubiera salido, no había traído ninguna prueba, solo un envase mugriento con agua. El testamento de Fausto ahora era papel mojado. El imperio era suyo. Mientras el doctor comenzaba a desconectar los tubos inútiles del cadáver, a 3 pisos de distancia, en la rampa de servicio del área de lavandería, la puerta metálica de emergencia se abrió de una patada. Los 2 guardias arrojaron el cuerpo frágil de Alondra hacia afuera como si fuera una bolsa de basura pestilente. La niña voló por el aire y aterrizó violentamente contra los contenedores de acero industrial. Su cabeza golpeó contra la esquina de un basurero. Un hilo de sangre oscura brotó de su frente, escurriendo por su ceja y cegándole el ojo izquierdo. El dolor fue cegador. Trató de apoyarse en las manos, pero sus rodillas rasgadas cedieron, haciéndola caer sobre los charcos de agua sucia del callejón. El guardia de la cicatriz caminó hacia ella desabrochando la funda de su cinturón. Sus botas negras de asalto crujieron sobre el asfalto. El señor Altamira dijo que te rompiéramos las piernas, mocosa asquerosa, gruñó el hombre, levantando el pie para aplastar la rodilla de la niña. Alondra rodó hacia un lado, esquivando el pisotón por centímetros. Se arrastró bajo el chasis de un camión de lavandería encendido, usando su diminuto tamaño a su favor. El motor rugía ensordeciendo el callejón. Los guardias maldijeron, agachándose para intentar sacarla, pero el chofer del camión, ignorante del drama, metió la primera marcha y aceleró. Los guardias tuvieron que saltar hacia atrás para no ser aplastados por las llantas traseras. Giris de Kerektidand ririten pasig. Cuando el humo del escape diésel se disipó, la niña había desaparecido, tragada por el laberinto de callejones y el tráfico infernal de la avenida. A 2 cuadras del hospital, escondida detrás de una parada de autobús oxidada, Alondra se dejó caer al suelo. Respiraba a bocanadas, escupiendo sangre y polvo. Todo su cuerpo le dolía como si hubiera sido pisoteada por una estampida. Llevó su mano temblorosa al bolsillo vacío. Ya no estaba la botella, ya no había agua. Cualquier otro niño en su situación estaría llorando histéricamente, pero Alondra no. A pesar del labio partido, de la sangre en la frente y de la ropa destrozada, sus labios resecos se curvaron en una sonrisa débil, pero cargada de una victoria inquebrantable. Miró hacia la lejana torre de cristal del Hospital San Roberto. «Te salvé», susurró al viento sofocante de Monterrey. «Ya está adentro. Nadie puede pararlo ahora». Y mientras la élite de la ciudad preparaba sus trajes de luto para celebrar la muerte de Fausto Montenegro, bajo las sábanas blancas de la morgue del 4º piso, un mecanismo microscópico, biológico y devastador, que Alondra le había introducido con el agua, acababa de ser activado. El juego de Osvaldo Altamira y Bárbara estaba a punto de convertirse en su propia tumba. Lágrimas de cocodrilo. El sonido del corcho estallando contra el techo de yeso tallado a mano resonó como un disparo festivo en la biblioteca principal de la mansión Montenegro. El líquido dorado burbujeó derramándose sobre los bordes de la botella de Dom Perignon añejada. Osvaldo Altamira no se molestó en limpiarlo. Llenó 2 copas de cristal de Baccarat hasta el tope, con las manos aún temblando ligeramente, pero ya no por el pánico de las horas anteriores en el hospital. Era la adrenalina pura y dura del triunfo. Caminó por la inmensa alfombra persa y le tendió una de las copas a Bárbara. Ella estaba sentada frente al gigantesco espejo de marco dorado de la sala, retocándose el rímel a prueba de agua con una precisión quirúrgica. Ya se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido negro de luto de alta costura, un diseño exclusivo de Milán que costaba más que la casa de cualquier trabajador de sus fábricas. «Por el rey que ha muerto», brindó Osvaldo levantando su copa, con los ojos brillando de codicia bajo la luz de la araña de cristal. «Y por los nuevos dueños de Monterrey», respondió Bárbara tomando la copa. Su reflejo en el espejo devolvió una sonrisa fría, afilada como una navaja.
Hizo chocar su cristal contra el de su esposo. El tintineo fue una melodía perfecta para sus oídos. Por nosotros, querido, y por la bendita estupidez de los médicos legistas, murmuró ella antes de dar un sorbo largo y exquisito al champán. ¿Qué dijeron en la morgue? ¿Algún problema con el certificado de defunción? Osvaldo soltó una carcajada seca, aflojándose el nudo de la corbata negra. Ninguno. Salazar firmó el acta hace 20 minutos. Falla multiorgánica fulminant. El veneno que compraste es un milagro. Bárbara no dejó ni un solo rastro. Su hígado estaba tan destrozado que asumieron que fue una cirrosis silenciosa y fulminante que se complicó. Nadie va a investigar nada. Fausto Montenegro es oficialmente un caso médico cerrado. Bárbara suspiró recargándose en la silla, cerrando los ojos con un alivio sádico. 15 años, Osvaldo. 15 años soportando sus gritos, sus humillaciones, viéndolo donar millones a sus estúpidas fundaciones de caridad mientras nosotros teníamos que mendigarle aumentos en la junta directiva. Todo eso se acabó. Mañana a primera hora quiero a los diseñadores de interiores aquí. Voy a arrancar cada pedazo de madera anticuada de esta casa. Osvaldo asintió, dándole la espalda para servirse más champán. Pero su mente, siempre calculadora, repasó los eventos de la tarde. Un detalle minúsculo, como una astilla bajo la uña, le molestaba. Los guardias perdieron a la niña, dijo de pronto, ensombreciendo el tono de su voz. Bárbara abrió los ojos, molesta por la interrupción de su fantasía de poder. ¿Qué niña? ¿La mugrienta del hospital? ¿Y qué importa, Osvaldo? Era una limosnera desquiciada que se coló por urgencias. Probablemente. Giris de querecti dan ririt en pasig. Quería robarle el reloj a Fausto, y al verse acorralada le tiró esa botella de agua sucia en la cara. Hablaba como si lo conociera, Bárbara. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ese grito, despiértate, me lo prometiste. Ningún vagabundo entra a la zona de terapia intensiva más blindada de la ciudad solo por casualidad. Bárbara se levantó caminando hacia el con pasos firmes, le arrebató la botella de champán de las manos y la dejó sobre la mesa. Con un golpe seco. Moraine, Osvaldo, mírame a los ojos, le ordenó, agarrándolo por las solapas del saco. Fausto está en una plancha de acero, en la morgue, congelándose a 4 grados bajo cero. Su cerebro lleva 1 hora sin oxígeno. Está muerto. Muerto. Ya sea que esa niña fuera un fantasma, una ladrona o la enviada del mismísimo diablo. Llegó tarde. El agua no hizo nada más que atragantarlo y acelerar su maldito corazón hasta reventarlo. Nos hizo un favor. Osvaldo la miró por un segundo, buscando alguna grieta en su lógica. No la había. El monitor había marcado la línea plana. Él mismo vio cómo el cuerpo se volvía gris y sin respiro hondo, dejando que la arrogancia volviera a inflar su pecho. Tienes razón. El estrés me está volviendo paranoico. He ordenado a Gómez que duplique la seguridad para el evento de esta noche. Nadie entra a la ceremonia, sin invitación lacrada. Cerraremos las calles 3 cuadras a la redonda de la iglesia. Exacto, sonrió Bárbara, alisando la solapa del traje de su esposo con cariño venenoso. Esta noche es nuestro debut. Toda la élite política, todos los gobernadores y los socios mayoritarios estarán ahí. Nos verán orar, nos verán sufrir. Y cuando el abogado Villagrán abra ese testamento y pida la estúpida prueba de puente, habrá un silencio absoluto. Nadie se levantará. Y por defecto legal, nosotros tomaremos las riendas de Montenegro Steel. El teléfono sobre el escritorio de Roble comenzó a sonar. Era la línea directa de la funeraria, más exclusiva de América Latina. Osvaldo contestó. Diga, señor Altamira, todo está listo, habló el director de la funeraria con voz ceremoniosa. Hemos seguido las instrucciones premortem de don Fausto al pie de la letra. El ataúd ha sido sellado herméticamente, tal como lo dejó estipulado en el contrato hace un mes. Osvaldo frunció el ceño, intercambiando una mirada de extrañeza con Bárbara. Saladú, un contrato de hace un mes. Mi cuñado no esperaba morir. ¿Por qué demonios pediría un ataúd sellado con tanta anticipación? Yo quería el ataúd abierto para que la prensa tomara las fotos del rostro de la familia despidiéndose. Lo siento mucho, señor Altamira. Es un protocolo inquebrantable firmado bajo notario. Don Fausto exigió que su cuerpo no fuera expuesto bajo ninguna circunstancia, y que la caja de caoba sólida fuera atornillada antes de salir de nuestras instalaciones. Ya está en la carroza fúnebre, rumbo a la basílica.
Osvaldo tragó saliva, sintiendo un leve escalofrío en la nuca. Ningún anciano sano hace esos preparativos tan específicos a menos que supiera que alguien iba a intentar matarlo. Bien, que así sea. Nos vemos allá, cortó Osvaldo de golpe. Colgó el teléfono. Bárbara lo miraba con expectación. ¿Qué pasa ahora? Osvaldo forzó una sonrisa, ocultando su repentina inquietud bajo una máscara de control absoluto. Nada. Excentricidad de un viejo loco y paranoico, hasta en la muerte. Vámonos, Bárbara. Es hora de dar la mejor actuación de nuestras miserables vidas. El telón está a punto de abrirse. La caja de caoba, la inmensidad de la Basílica de la Purísima Concepción en Monterrey era sofocante, no por el calor de la tarde que comenzaba a morir en el exterior, sino por el olor denso, dulce y casi nauseabundo de más de 10,000 lirios blancos que asfixiaban el altar mayor. Había costado una fortuna traer esas flores en aviones privados desde Colombia esa misma tarde. Todo tenía que ser excesivo. Todo tenía que gritar poder. Las pesadas puertas de madera tallada de la iglesia estaban custodiadas por 12 hombres vestidos de negro, armados y discretos. En los bancos de caoba, cubiertos por cojines de terciopelo, se sentaba el Producto Interno Bruto de toda la nación. Políticos corruptos con caras largas, banqueros calculando el futuro de las acciones siderúrgicas, empresarios rivales fingiendo tristeza, y esposas trofeo compitiendo silenciosamente por ver quién llevaba las joyas de luto más ostentosas. En el centro exacto del pasillo principal, frente al altar, descansaba la caja. Era un ataúd de caoba africana maciza, tan pulido que reflejaba la luz de los cientos de velas dispuestas a su alrededor. Los herrajes de oro sólido brillaban con un tono rojizo bajo la luz de los vitrales. Era una fortaleza de madera imponente, fría, completamente sellada. En la primera fila, Bárbara Montenegro sollozaba en un pañuelo de encaje negro. Su actuación era digna de un premio de la Academia. Sus hombros temblaban rítmicamente. A su lado, Osvaldo Altamira mantenía la postura de un pilar de fortaleza, con la mandíbula tensa y la mirada fija en el ataúd. Pero por dentro, Osvaldo estaba hirviendo. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia un hombre encorvado, de traje gris opaco y gafas de alambre, que permanecía de pie en una esquina del altar, ignorando el panegírico del arzobispo. Era el licenciado Villagrán. El notario aferraba un maletín negro de piel contra su pecho como si fuera un escudo. El maletín que contenía el destino de la empresa más grande del norte del país. Aprovechando que el arzobispo comenzó a rociar agua bendita alrededor de los cirios, Osvaldo se levantó discretamente de la primera fila. Caminó por el borde lateral del altar, perdiéndose en las sombras de las columnas de mármol, hasta interceptar a Villagrán. Terminemos con esto ya, abogado, siseó Osvaldo, acorralando al anciano contra el muro de piedra fría, manteniendo la voz tan baja que era inaudible a 3 metros de distancia. El padre ya va a dar la bendición final. Saca el documento, súbete al estrado, lee que somos los herederos y vámonos de aquí. La prensa está esperando afuera mi declaración oficial como nuevo CEO. Villagrán ajustó sus gafas lentamente, sin mostrar una pizca de intimidación ante el hombre de negocios. Señor Altamira, mis instrucciones están notarizadas ante la ley federal. No abriré este maletín ni leeré el testamento hasta que el sol se haya ocultado por completo sobre la cordillera y el último rezo de esta ceremonia haya concluido. No seas estúpido, viejo terco. Osvaldo lo agarró del brazo, clavando sus dedos en la tela barata del traje del notario. Mira a tu alrededor. La iglesia está militarizada. Si alguien tenía que traer esa prueba del puente, si alguien iba a reclamar la empresa, ya habría llegado. No hay nadie. Fausto murió y su plan fracasó. No existe ningún heredero secreto. Somos nosotros. Así que haz tu trabajo y dame mi empresa. Villagrán se soltó del agarre con un tirón digno. Su mirada era de hielo puro. La voluntad de don Fausto era absoluta. Al final del sepelio, dictó él. Faltan exactamente 12 minutos para el ocaso. Si usted no puede mantener la compostura 12 minutos por el hombre que le dio de comer toda su vida, ese es su problema. Si nadie cruza las puertas al finalizar el cronómetro, la empresa será suya. Pero hasta entonces, usted no es dueño ni del aire que respira en esta iglesia. El abogado le dio la espalda, volviendo a su posición estoica. Osvaldo sintió una vena palpitar con furia en su sien. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dio media vuelta y regresó a su lugar junto a Bárbara,
sintiendo que cada mirada de la alta sociedad estaba clavada en él, juzgándolo, evaluando si sería capaz de mantener el imperio a flote. Se sentó. Bárbara se inclinó hacia él. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lee el maldito papel? Le susurró ella sin mover los labios, manteniendo la vista al frente. El infeliz notario quiere esperar hasta el atardecer. Es un trámite burocrático, murmuró Osvaldo, mirando su reloj. 9 minutos, Bárbara. 9 minutos y toda esta pesadilla de 15 años termina. El arzobispo elevó sus manos al cielo. La música del órgano gigante de la basílica comenzó a sonar. Una melodía fúnebre, grave y pesada, que hacía vibrar el suelo de mármol bajo sus pies. Hermanos míos, resonó la voz del arzobispo por los altavoces, llenando cada rincón de la inmensa bóveda. Nos despedimos hoy de Fausto Montenegro, un titán de la industria, un pilar de esta ciudad. Que el Señor reciba su alma en la luz perpetua, y que aquellos que se quedan atrás encuentren el consuelo de la verdad. Afuera, a través de los inmensos vitrales de colores, los últimos rayos del sol se extinguían, tiñendo el cristal de un rojo sangre intenso. El interior de la basílica comenzó a oscurecerse, iluminado solo por la luz temblorosa de las velas que rodeaban la inmensa caja de caoba. Here is the corrected and rewritten passage. Osvaldo Moreau, su reloj una vez más. 3 minutos. Miró hacia las puertas cerradas de la entrada principal. Estaban bloqueadas por sus guardias de seguridad. Nadie entraría. El triunfo era total, absoluto y perfecto. Nadie en Monterrey, ni en todo México, tenía el poder para detener lo que estaba a punto de suceder. El arzobispo bajó las manos, hizo la señal de la cruz y pronunció las palabras finales. Podéis ir en paz. La ceremonia ha terminado. Un murmullo contenido recorrió la iglesia. El órgano tocó el último acorde, largo y lúgubre. Osvaldo se puso de pie al instante, sin perder un segundo. Se abotonó el saco y le hizo una señal imperativa al abogado Villagrán con la mano. Era la señal de la victoria. El anciano notario asintió lentamente. Soltó los seguros metálicos de su maletín con 2 crujidos secos que resonaron en el silencio sepulcral que se había formado en la iglesia, y sacó un sobre grueso sellado con cera roja. Bárbara apretó la mano de su esposo, temblando de genuina emoción. Las cámaras de los teléfonos móviles de algunos asistentes comenzaron a levantarse discretamente en los bancos traseros, listos para grabar el histórico traspaso de poder. El licenciado Villagrán caminó hacia el micrófono del atril del altar y aclaró la garganta. El sonido amplificado hizo eco en la bóveda de piedra. Damas y caballeros, por orden directa e irrevocable del difunto don Fausto Montenegro, procedo a la lectura de su última voluntad. Osvaldo levantó la barbilla, sintiéndose ya el rey del mundo, preparado para caminar hacia el frente y recibir las llaves del reino. Villagrán rompió el sello de cera, y justo en ese maldito instante, cuando el papel estaba a punto de ser desdoblado bajo la luz de las velas, ¡bam! Un golpe seco, metálico y brutal retumbó en la parte trasera de la iglesia. No fue un golpe en la puerta, fue el sonido del metal pesado chocando contra el suelo. Los guardias de seguridad de la entrada principal no habían abierto las puertas. Las puertas habían sido pateadas desde el exterior con una fuerza que hizo temblar los goznes. Serenarios. Toda la élite de Monterrey, las 100 almas presentes, giró la cabeza al unísono hacia el fondo de la nave central. Osvaldo Altamira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las pesadas puertas de madera comenzaron a abrirse lentamente, rechinando sobre el mármol antiguo, dejando entrar una ráfaga de viento caliente de la calle que apagó de un solo golpe decenas de velas alrededor del ataúd. El murmullo de la multitud se transformó instantáneamente en un jadeo de terror colectivo. No era un batallón militar. No era la policía. En el umbral de las puertas gigantes, recortada a contraluz por las luces de las sirenas de patrullas que brillaban en la calle a sus espaldas, se alzaba una figura solitaria y diminuta. Una niña rubia, con el rostro cruzado por una costra de sangre seca, el ojo izquierdo morado e hinchado y la ropa destrozada cubierta de lodo y grasa de motor. Pero ya no corría, ya no lloraba. Caminaba por el pasillo central de la basílica con la postura firme e implacable de un general invadiendo un territorio conquistado. Sus tenis agujereados pisoteaban la alfombra roja, manchando el inmaculado pasillo con la suciedad de las calles que la alta sociedad prefería ignorar. Y detrás de ella, flanqueándola como sombras letales, avanzaban 5 hombres gigantescos vestidos de negro, fuertemente armados,
arrastrando a los guardias de Osvaldo por el cuello del saco como si fueran muñecos de trapo desechados. Bárbara Montenegro dejó caer su pañuelo de seda al suelo. Sus piernas perdieron toda fuerza. No, susurró Osvaldo, retrocediendo un paso, sintiendo un sudor frío y mortal congelarle la espalda. Es imposible. Yo la vi salir huyendo. La echaron a la calle. Alondra no miró a la multitud horrorizada. No miró los lujos, ni los vitrales, ni al arzobispo paralizado de miedo. Sus ojos, feroces y oscuros, se clavaron directamente en la caja de caoba sellada. Luego levantó su pequeña mano derecha, que había mantenido escondida detrás de su espalda todo el tiempo. En su puño sucio y magullado apretaba, con una fuerza sobrenatural, un objeto envuelto en un paño manchado de hollín. La prueba física había llegado a la iglesia. La pesadilla de Osvaldo Altamira apenas comenzaba. Pasos en la iglesia. El crujido de las botas tácticas contra el mármol centenario de la basílica sonó como un pelotón de fusilamiento preparándose para abrir fuego. La música del órgano se había ahogado abruptamente. El silencio que se apoderó del inmenso recinto era tan espeso, tan cargado de terror, que el sonido de la respiración de 100 personas parecía haber desaparecido. El viento caliente de la calle agitaba las llamas de las pocas velas que aún sobrevivían alrededor del ataúd, proyectando sombras monstruosas sobre los muros de piedra. Alondra avanzaba. No corría, no temblaba, caminaba por el centro exacto de la alfombra roja cardenalicia con la frialdad de un verdugo. Su ropa destrozada, manchada de grasa negra y tierra seca, contrastaba de forma grotesca y fascinante con la opulencia de la alta sociedad que se encogía a su paso. La sangre seca en su frente formaba una costra oscura, y su ojo izquierdo, hinchado y morado, le daba un aspecto feroz, casi inhumano. Detrás de ella, formados en una cuña táctica perfecta, marchaban 5 hombres que hacían parecer a los guardias de Osvaldo como simples niños asustados. Vestían uniformes de asalto negro mate sin insignias policiales, solo un pequeño escudo plateado en el hombro derecho con las iniciales FM. Llevaban chalecos antibalas pesados, rifles de asalto, compactos colgados del pecho y la mirada muerta de los mercenarios de élite. Arrastraban por el cuello a 3 de los hombres de seguridad de Osvaldo, lanzándolos al suelo de mármol como bolsas de basura inservibles. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Rugió Osvaldo Altamira, rompiendo la parálisis. Su voz, cargada de un pánico histérico que intentaba disfrazar de autoridad, rebotó en la cúpula de la iglesia. Seguridad. Saquen a esa escoria de aquí. Llamen a la policía. Es un ataque terrorista. Ninguno de sus guardias restantes se movió. Estaban petrificados, con las manos temblorosas lejos de sus armas, evaluando en microsegundos que si sacaban una pistola frente a esos 5 gigantes de negro, no saldrían vivos del pasillo. Alondra no se inmutó ante los gritos de Osvaldo. Sus tenis agujereados seguían marcando un ritmo implacable. Clap, clap, clap. Cada paso acortaba la distancia hacia el altar mayor. Cada paso era un clavo más en el ataúd de los Altamira. Bárbara Montenegro comenzó a hiperventilar. Sus manos enjolladas se aferraron al banco de madera tallada frente a ella con tanta fuerza que sus nudillos parecían a punto de reventar la piel. «Es ella», susurró Bárbara con los ojos desorbitados, el rímel corriendo por sus mejillas pálidas. «Osvaldo, es la niña del hospital. Te dije que estaba viva. Te lo dije». «Cállate», le siseó Osvaldo, empujándola hacia atrás. Dio 2 zancadas hacia el centro del pasillo, bloqueando el camino hacia el ataúd. Se desabotonó el saco inflando el pecho, intentando proyectar una sombra de poder que se desmoronaba por segundos. «Alto. Están profanando un funeral privado. Los voy a sepultar en la cárcel por el resto de sus miserables vidas». El líder del equipo táctico, un hombre calvo con una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, levantó una mano enguantada. Los otros 4 mercenarios se detuvieron en seco. Alondra también se detuvo, quedando exactamente a 3 metros de Osvaldo. El mercenario fijó sus ojos oscuros en el empresario. Su voz fue grave, rasposa y carente de cualquier emoción. «Un paso más hacia la niña, señor Altamira, y le rompo las 2 piernas frente a toda su junta directiva. Estamos bajo órdenes estrictas y notarizadas. Retroceda». Los gobernadores, los banqueros y los socios de Montenegro Steel, sentados en las primeras filas, comenzaron a murmurar frenéticamente. Las pantallas de decenas de teléfonos celulares brillaban en la penumbra,
grabando cada segundo de la humillación. ¿Órdenes de quién? Yo soy el nuevo presidente de Montenegro Steel, escupió Osvaldo, escudándose en su título, aunque el sudor frío le empapaba el cuello de la camisa. Órdenes mías, resonó una voz anciana pero potente desde el altar. Todos giraron la cabeza. El licenciado Villagrán, el notario que había permanecido como una estatua de gris opacidad durante toda la ceremonia, bajó lentamente los 3 escalones del altar mayor. Sus gafas de alambre reflejaban la luz de las velas. Su postura había cambiado por completo. Ya no era el burócrata sumiso, era el verdugo de la ley. Villagrán caminó hasta situarse al lado de Alondra. Miró a la niña herida, cubierta de mugre y sangre, y por una fracción de segundo los ojos del anciano abogado se cristalizaron con una mezcla de dolor y reverencia profunda. Luego miró a Osvaldo con un desprecio absoluto. El sol se ha ocultado, señor Altamira, sentenció Villagrán, señalando los vitrales oscuros. El plazo se ha cumplido y la invitada de honor de don Fausto ha llegado exactamente a tiempo. Hágase a un lado, o pediré a la guardia privada de don Fausto que lo remueva por la fuerza. Osvaldo miró al abogado, luego a los mercenarios, y finalmente, a los 100 invitados que lo observaban con una mezcla de morbo y horror. Estaba acorralado. Tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo, y retrocedió torpemente, chocando contra el borde del banco donde Bárbara temblaba sin control. El pasillo quedó despejado. Villagrán le hizo un leve gesto con la cabeza a Alondra. La niña avanzó los últimos metros, subió el primer escalón de mármol, luego el segundo, hasta quedar de pie, cara a cara, con la inmensa caja de caoba sellada. El contraste era brutal y cinematográfico. La heredera ensangrentada y miserable de las calles, reclamando su lugar frente a la fortaleza de madera y oro que contenía al titán de Monterrey. La prueba en sus manos sucias. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el chisporrotear de la cera de las velas derritiéndose sobre el mármol. Alondra miró la madera pulida del ataúd. Su respiración, antes agitada, se volvió profunda y controlada. Durante un segundo pareció que iba a llorar, pero apretó la mandíbula con una ferocidad que obligó a Bárbara a apartar la mirada. Giris de querectidad ririten passage. El licenciado Villagrán se paró a su lado, sosteniendo un pequeño micrófono inalámbrico que resonó por toda la bóveda. Pequeña, habló el notario, su voz proyectándose hacia cada rincón de la iglesia, dirigiéndose a ella con un respeto que jamás le había mostrado a Osvaldo. El testamento de Fausto Montenegro estipula una sola condición para heredar su imperio. ¿Traes contigo la prueba de la promesa hecha en el Puente de la Unidad hace 15 años? Osvaldo soltó una risa nerviosa, estridente y desquiciada desde la primera fila. Es una farsa. Es una actriz barata que contrataste, Villagrán. Esa rata de alcantarilla no tiene nada. Revisen sus bolsillos. Seguro robó algo de la basura, gritó, perdiendo el último rastro de elegancia que le quedaba. Alondra giró el